Instituto Superior de Formación Docente Continua y Técnica, República Federal de Alemania. Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Espacio Curricular Literatura Extranjera 2, profesora Valeria González, alumnas Mariela Montiel, Micaela Quiroga. Curso, cuarto año, ciclo lectivo 2020. Obra literaria, La Metamorfosis de Franz Kafka. Franz Kafka nació en 1883 en Praga y murió en 1924. Hijo de padres judíos que vivió los estragos de la Primera Guerra Mundial. Su vida no estuvo dotada de grandes hazañas, ya que era tímido y antisocial. Su padre ejercía un control absoluto sobre él, alejándolo así del placer por la literatura. Bajo esta figura patriarcal, el poeta se sintió aislado de la sociedad y jamás pudo reponerse. Por insistencia del padre, estudió abogacía y fue asesor jurídico en una compañía de seguros. Estudiaba y escribía de noche. A muy temprana edad contrae tuberculosis y fallece el 3 de junio en Viena. Sus obras en prosa poseen claridad, elegancia, precisión y objetividad, característica que lo han colocado en uno de los prosistas más prestigiosos de Alemania. La obra fue publicada en el año 1915. El autor relató la condición del individuo moderno, es decir, del europeo del siglo XX, quien vivía en una sociedad en constante crecimiento, pasaba por cambios drásticos en su ciudad, en sus relaciones personales y en su ser. La sociedad estaba pasando por varios cambios debido a la industrialización, la sobrepoblación y la Primera Guerra Mundial, lo cual causó mucha violencia y caos, como así también crisis económica, particularmente en la República Checa, donde Franz Kafka era originario. En su literatura, Kafka revela las ansiedades de todos los europeos del siglo pasado afectados por los conflictos sociales, políticos y económicos de sus naciones. Los textos de Franz Kafka sugieren también un enfoque autobiográfico por lo que representa el contexto histórico del autor, pero desde su perspectiva personal. Análisis de la obra literaria La Metamorfosis de Franz Kafka desde los 3 modelos de abordaje: el formalismo ruso, el estructuralismo y la semiótica. El formalismo ruso se define como un movimiento intelectual que marca el nacimiento de la teoría literaria y la crítica literaria como una disciplina que influenció en la evolución de los estudios lingüísticos. Desde este enfoque se focaliza en la literalidad, que se define como una propiedad esencial de todo texto literario. Este enfoque busca explicar cómo los mecanismos literarios producen efectos estéticos y cómo lo literario se distingue y se relaciona con lo extraliterario. Situación inicial. Gregor Samsa se despertó luego de un sueño intranquilo para darse cuenta de que su cuerpo ya no era el mismo. Se había convertido en un insecto. Pensó que era un sueño, pero al transcurrir el tiempo se percató de que no era así. Prohibición. Lo que se prohíbe o está prohibido en la obra. Para Gregor, lo prohibido era ser libre, ya que no podía vivir su vida porque debía trabajar para mantener a su familia y pagar la deuda de los padres. También esto se evidencia cuando, una vez convertido en insecto, este es confinado a vivir y no salir de su habitación. Transgresión. ¿De qué manera se corrompe o se viola la prohibición? Una noche, Grete toca el violín para los invitados y Gregor, a quien le encanta su música, decide ir al salón. Pronto, el insecto es descubierto por los inquilinos, quienes terminan abandonando la casa sin pagar su estancia. Engaño. Al aproximarse la hora del viaje de Gregor, su madre, hermana y padre se acercaron a su habitación para recordarle la hora y consultarle si estaba bien o si necesitaba algo, pero este ponía diversas excusas para afirmar que estaba bien, que ya saldría de su cuarto.
reparación del engaño. Gregor termina con el engaño al abrir la puerta y exponerse ante su jefe y su familia. Información: los datos relevantes en la historia. Gregor explica que no puede renunciar a su empleo porque debe terminar de pagar la deuda que tienen sus padres con el dueño del almacén donde éste trabaja. Matrimonio. No se produce un matrimonio, pero al final de la obra el señor y la señora Samsa ven como su hija ha crecido convirtiéndose en una hermosa joven y concuerdan que era hora de buscarle un esposo. Personaje principal. Gregor Samsa es un joven viajante de comercio que trabaja para sostener económicamente a su familia y pagar las deudas de su padre, cuyo negocio se fue a la quiebra. Un día, Gregorio amanece transformado en un enorme insecto, presumiblemente un escarabajo. Pronto, el protagonista es despreciado y rechazado por su familia, entonces decide vivir aislado en su habitación. Personajes secundarios. Grete Samsa es la hermana menor de Gregorio y la persona por quien éste siente más cariño. La joven se encarga de cuidar a su hermano cuando se convierte en un escarabajo. Lo alimenta y remueve los muebles del cuarto para facilitarle el movimiento. Cuando su hermano se transforma en un insecto, ella se ve obligada a trabajar. Finalmente, la muchacha desprecia a Gregorio y pretende dejarle morir. Al final de la obra, Grete, a pesar del sufrimiento ocasionado por el deber de trabajar y cuidar a su hermano, se convirtió en una joven hermosa y vivaz. Sus padres querían aprovechar eso y decidieron que era hora de casar a su hija. Señor Samsa es el padre de Gregorio. Tiene deudas pendientes desde la quiebra de su negocio, las cuales su hijo tiene que solventar con su trabajo como viajante de comercio. Debido a su edad, el señor Samsa no puede trabajar. Sin embargo, cuando su hijo se convierte en un insecto, tiene que buscarse un trabajo para sostener a su familia. Mantiene una relación tensa con Gregorio, a quien ataca y desprecia. Señora Samsa es la madre de Gregorio, sufre asma, lo que le impide hacer grandes esfuerzos y trabajar. Como consecuencia de la transformación de Gregorio, la señora Samsa se ve obligada a trabajar cosiendo y remendando prendas de vestir. Aunque ama a su hijo, le produce gran espanto su aspecto de insecto y se desmaya cada vez que lo ve. Gerente es el jefe de Gregorio, es soberbio y estricto. Cuando se alerta de la ausencia de Gregorio, decide ir a su casa para tacharlo de irresponsable. Al ver la transformación de su empleado en un insecto, se asusta y huye de la casa de la familia Samsa. Criadas son 3 mujeres que colaboran en las tareas del hogar de la familia. Una de ellas está pendiente del estado de Gregorio. Sin embargo, otra decide no salir de la cocina para no encontrarse con el insecto. Inquilinos son 3 huéspedes que se alojan en el hogar de la familia cuando Gregorio deja de traer dinero a casa. Entonces, los propietarios deciden alquilar una habitación para mejorar su situación económica. Al final, los inquilinos abandonan el domicilio sin pagar, atemorizados por el insecto. Protagonista: Gregorio Samsa. Antagonista: señora Samsa. Auxiliar: Greta. Objeto de deseo: volver a ser humano. Donante: poseedor. Estructuralismo. El modelo estructuralista es una corriente filosófica que tuvo su origen en el formalismo ruso. Se trata de una perspectiva perteneciente a las ciencias humanas. Es la ciencia que estudia la estructura y las leyes generales de los textos. Macroestructura. La macroestructura textual es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. Para que un texto se reciba como una unidad de comunicación, ha de poseer un núcleo informativo fundamental que es el asunto del que trata o tema. La desafortunada metamorfosis de un hombre que evidencia la soledad y el egoísmo de las personas que lo rodeaban. La superestructura. La superestructura es la estructura formal que representa las partes en que se organiza el contenido de un texto. La metamorfosis es una obra dividida en 3 capítulos que se corresponden con las 3 partes clásicas de la estructura de la acción narrativa: planteamiento,
nudo y desenlace. Género. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. Narrativo, y dentro del género narrativo se lo clasifica como una novela. El tipo de narrador es la voz que cuenta y relata sucesos, historias o anécdotas. El narrador de esta historia es un narrador omnisciente. El narrador omnisciente es quien conoce en detalle la historia, conoce todo respecto de la narración, trata de ser objetivo en lo que dice o piensa. Las características principales del narrador omnisciente son que expone y comenta las actuaciones de los personajes y los acontecimientos que se van desarrollando en la narración. Cuenta a los lectores los pensamientos más íntimos que cruzan por la mente de los personajes, sus estados de ánimo y sentimientos, y parece saber lo que va a ocurrir en el futuro y lo que ocurrió en el pasado. Utiliza la tercera persona del singular o plural. La historia. La historia comienza con el despertar de Gregorio Samsa, un comerciante encargado de mantener económicamente a toda su familia. El protagonista amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo. Poco a poco va descubriendo su transformación en un insecto. Pese a la gravedad de la situación, la primera preocupación de Gregorio es justificar su estado en el trabajo. Un gerente de los almacenes donde Gregorio trabaja decide ir a buscarlo a su casa debido a su inusual retraso. El protagonista hace un gran esfuerzo por abrir la puerta y entonces su familia se percata de su nueva forma, la de un enorme escarabajo. Al principio los familiares del protagonista no saben cómo hacer frente a la nueva situación. Su padre se enfada y lo desprecia. Sin embargo, su hermana Grete, la cual siente gran cariño por Gregorio, se apiada de él y se encarga de alimentarlo y cuidarlo. Después de limpiar su habitación durante un tiempo, su hermana comienza a repudiarlo. La economía familiar se ve amenazada debido al estado de Gregorio. Entonces sus miembros tienen que realizar algunos ajustes. Recortar los gastos del hogar, reducir la jornada laboral de la criada y alquilar una de las habitaciones a nuevos inquilinos. Una noche Grete toca el violín para los invitados y Gregorio, a quien le encanta su música, decide ir al salón. Pronto el insecto es descubierto por los inquilinos, quienes terminan abandonando la casa sin pagar su estancia. Después de este hecho, la familia entiende que la situación de Gregorio es insostenible. El protagonista también lo cree así, de modo que decide encerrarse definitivamente en su habitación sin alimentarse. Días más tarde, la criada lo encuentra muerto. Dentro del marco de la obra encontramos tiempo, lineal y cronológico sin interrupciones. El lugar es cerrado, la habitación, la casa. Simbólico, el claustrofóbico lugar del que no se puede salir, pero también el refugio del personaje frente al exterior. Semiótica. Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permite la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. Símbolos. El símbolo consiste en un objeto o acción que significa algo más de lo meramente visible en su significado literal. Un recurso literario con varios significados, a menudo ocultos, representando otros conceptos o características. Se presenta en repetidas ocasiones la palabra cabeza, como la cabeza de Gregorio y la cabecera de la cama. Esta palabra está relacionada con la autoridad, que es representada como la cabeza, lo más alto de las cosas en la jerarquía, lo cual también nos lleva al hecho de que Gregorio una vez pensó en la acción del principal al sentarse sobre el pupitre, denotando su superioridad. La presencia de los muebles otorga un sentido humano todavía vivo en Gregorio, que la autoridad, en este caso su hermana, trata de arrebatarle al creer que es mejor para él dejar la habitación sin obstáculos para su libre tránsito. La mesa frente a su cama es un elemento muy importante y descriptivo en la analogía hecha de Gregorio por Kafka, pues su localización sugiere un lugar importante, superior en sus vidas, y su utilización, la escritura, es un aspecto que ambos comparten. El uniforme que porta el señor Samsa al entrar a trabajar proporciona aún más a su presencia el aspecto de autoridad, el cual él mismo cree
y adopta actitudes características de un dirigente autoritario, principalmente hacia su esposa y su hija. Sin embargo, con el tiempo va perdiendo su pulcritud, anunciando que está por finalizar su mandato, tomado entonces por los 3 huéspedes. El elemento de la manzana representa el pecado original, una culpa con la que todos nacemos y que Gregorio sufre de más. La incrustación de esta en su cuerpo es símbolo del castigo que lo lleva a su muerte, no solo por la herida, sino por la indiferencia de su familia que lo deja solo y se olvida de él. Los desechos de los que Gregorio se alimenta, la degradación final de su persona, la cual él acepta y es aceptada también por Grete y sus padres. La creencia de su inferioridad es en parte producto de su impotencia al no poder ayudar a sus padres. Esa es su frustración. Esto lo lleva al punto de agradarle los desperdicios como comida y rechazar lo digno de un humano corriente como los demás a su alrededor. En las puertas con llave se advierte una vez más la autoridad que se ejerce en la historia al no poseer Gregorio la habilidad de abrirlas o cerrarlas debido a su estado. Esto se contrapone a la facultad que en cambio poseen todos los miembros de la familia y hay demás personajes para disponer de las puertas, así como el mando sobre la situación que todos alguna vez presentan. El tiempo atmosférico es un factor importante en el relato, pues marca la diferencia entre la supuesta desgracia de la familia Samsa y la superación de esta, posterior a la muerte de Gregorio. El clima nublado, templado, lluvioso e imperativo a lo largo de la historia, al tiempo que Gregorio sufre las consecuencias de su metamorfosis y la familia atraviesa por ciertos acontecimientos. A morir Gregorio se observa que el tiempo ha mejorado y si bien al principio la familia Samsa llora su fallecimiento, después recobra su alegría, olvidándose de todo y mirando entonces hacia nuevos proyectos. La presencia y continua referencia del reloj denota una cierta importancia al tiempo, algo a lo que está sujeto nuestro personaje principal, pues su trabajo depende de horarios que deben de cumplir. De esta manera podemos ubicar el tiempo como algo vital y superior a lo que Gregorio está sometido. Índice es un indicio o señal de algo. La baba de Gregorio, índice de que ya estaba ahí. Manchas desagradable, índice de que está lastimado. Ícono, una representación visual de algo ya existente. El cuadro se encuentra en la pared de Gregorio.